Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Estamos de regreso en Factor Clave y justamente hablando también de temas económicos de algunos sectores específicos que vinieron creciendo de manera súper interesante. Vamos a hablar del desempeño de la bolsa aquí en nuestro país y vamos a dar la bienvenida como cada semana a Alfredo Pereira del equipo de MF Economía. ¿Cómo estás, Alfredo? Gladys, ¿cómo estás? Yo también muy bien, una alegría por estar nuevamente aquí en piso, ya que la semana pasada no estuve en piso. La merienda que Alfredo prometió, no quiero ser chismosa, pero no trajo. Eso nomás voy a decir. Y con esto, Alfredo, te pido por favor que les presentes a nuestros invitados de la fecha. La tarde todavía no se acabó para la audiencia, después. La tarde sí. Pero sí, una alegría y queremos hablar de la bolsa y la verdad que aprovechar. Hoy está con nosotros César Paredes, él es vicepresidente de la Bolsa de Valores de Asunción y también nos acompaña una vez más Fernando Gil, que es gerente institucional y comercial también de la Bolsa. Pues justamente aprovechando la presencia de ellos queremos que ellos nos comenten cómo ha sido la evolución de este primer semestre del año, ¿verdad? Donde también las condiciones del mercado han cambiado mucho respecto a lo que era un año anterior o 2 años atrás, cuando comenzaba también la pandemia. Pero quizás antes, Gladys, me gustaría hacer una pequeña introducción que creo que puede ayudar también a la audiencia siempre a ir entendiendo un poco más de la dinámica de la bolsa. Así que si Vale me ayuda en la primera lámina. Yo creo que sí, Alfredo y audiencia, porque como dicen los periodistas y directores de TV, la audiencia se renueva. Entonces, para esa gente que nos está viendo en sus casas, volver a explicarles un poquitito cómo son los tipos de inversiones que se pueden realizar en la bolsa, hablarle un poco de eso en sencillo, porque a veces decir la bolsa parece un concepto muy aéreo a la realidad de las personas. Y ellos, de manera así muy rápida, bueno, muchas veces en economía se discute por qué hay países que crecen más que otros o tienen un crecimiento más sostenido a lo largo del tiempo y obviamente con mucho mayor riqueza e ingresos. Y este gráfico, de manera así rápida y simple, quiere nomás fijarnos la atención en lo que es lo que se suele decir en economía como la tasa de inversión que tiene un país. ¿Y qué es la tasa de inversión? Es la formación de capital. Es decir, un agente económico que puede ser una familia, una empresa o el mismo Estado, no decide consumir ese recurso financiero, sino que forma un capital y ese capital, cuando lo destina a la compra de una maquinaria, de un activo que es capaz de expandir o incrementar o incluso de desarrollar una actividad económica, genera rendimientos y rentas muy superiores. Es para que nos imaginemos, por ejemplo, el caso de un tractor. Es muy distinto el campesino que de repente tiene que arar el suelo y que tenga un tractor que siembre, coseche. O sea, la productividad se incrementa. Cuando la tasa de inversión es constante o elevada en un país, es uno de los factores, ¿verdad?, que tiene que ver con el crecimiento económico. Ese crecimiento, ese desarrollo económico, otra vez genera rentas, mayores ingresos, y mayores ingresos permiten, digamos, que la población tenga una capacidad de ahorro más grande. Entonces se forma, como muestra este gráfico, un círculo virtuoso en la economía donde para que haya inversión tiene que haber gente que tenga la capacidad de ahorrar. Ahora, no siempre ese segmento de la sociedad que es capaz de ahorrar termina, digamos, esos recursos financieros en inversión. Para que sea así, es muy importante que haya un sistema financiero consolidado, es decir, una industria financiera a través de la intermediación financiera como bancos, que esté bien expandida, y un mercado de capitales que tenga una cierta profundidad. Y eso es lo que hoy queremos ver, porque en gran medida en los últimos 5 años, sobre todo, el mercado de capitales ha tenido una evolución muy positiva, y quisiera aprovechar ya ahí, Fernando, y Vale, con la siguiente lámina para ver un poco esa evolución, y que también, aprovechando ahí con César, nos comenten también a qué se ha debido. ¿A qué se debe, digamos, esta evolución, no? Correcto, ahí como mencionaba Alfredo, muy bien explicado cómo se canaliza dentro de lo que es un sistema económico la disponibilidad que tienen algunos agentes ahorristas, como las familias, las personas, las mismas empresas, a veces generan fondos que necesitan invertir, y esto lo canalizan hacia las empresas o las instituciones que necesitan fondos a través ya sea del sistema financiero, que agarra los depósitos y nuestros ahorros y se los presta a las empresas que solicitan créditos,
Y bueno, por otro lado también el sistema bursátil o el mercado de valores, donde en realidad lo que se hace es se disponibilizan todas las empresas que podrían necesitar fondos bajo un esquema de pago ya predeterminado y se las ofrecen a un conjunto de personas o instituciones de vuelta que tienen estos fondos disponibles. Entonces es un método alternativo más de poder mover estos ahorros o esta disponibilidad hacia la necesidad, básicamente. Entonces en los últimos años nosotros vimos que, bueno, sobre todo en lo que fue el 2020 y 2021, el mercado bursátil se terminó convirtiendo en una opción muy válida y muy buscada, sobre todo por los inversores que disponían de liquidez para hacer o generar en realidad un rendimiento adicional cuando toda una situación, una coyuntura mundial en realidad de la pandemia estaba generando mucha incertidumbre, hizo que las tasas a nivel mundial en ese momento cayeran todas por el piso. Pero bueno, el mercado de valores presentó una propuesta alternativa a un mercado financiero, entonces bueno, las empresas se seguían financiando a través de este método. Bueno, eso hizo que dentro de Paraguay, como podemos ver en julio del 2020, teníamos un volumen a julio, en julio, perdón, de Claro, un billón. Esto sería el mes de julio de cada año. Correcto. Esto sería el mes de julio de cada año. En el 2020 habíamos tenido 1 billón de guaraníes aproximadamente, y bueno, a lo que fue julio ya de este año, donde vamos a ver en los slides que vienen también, fue el mes récord que tuvimos en volumen de negociación dentro de la bolsa en lo que va del 2022. Podemos ya ver 2.178.000 millones de guaraníes transaccionados. Esto de vuelta es una demostración de la confianza que se está teniendo en el mercado bursátil. Vamos a ver más adelante también un poquito y entrar a lo que es el mercado primario y secundario. Pero es una manera de que vemos que se está afianzando en sí. Y yo quisiera, César, porque la bolsa tiene, si no me equivoco, más de 40 años. Sin embargo, los últimos años ha sido este crecimiento importante. ¿Eso a qué se ha debido, César? Mira, ahí es un trabajo de muchísimos años, ¿verdad? Nosotros, realmente la bolsa empezó en el 93, 29 años, vamos a cumplir ahora en el 11 de octubre. Estamos en pañales, ¿verdad? La siguiente bolsa más joven de la región tiene 120 años, ¿verdad? O sea, nosotros realmente esto es nuevo, muy nuevo, por eso no tenemos tampoco tanta cultura ni empresarial. De hecho, los inversionistas reaccionamos más rápido que las empresas, ¿verdad? Y lo que se vio en estos últimos tiempos es que muchas empresas realmente salieron a buscar recursos de mediano y largo plazo por el mecanismo de la bolsa, ¿verdad? Eso no... Nosotros peleamos bastante en periodos anteriores con que las empresas entren, busquen, usen a la bolsa como un mecanismo de financiamiento y no teníamos tanto éxito, pero seguíamos, digamos, con el discurso de que la bolsa era una alternativa, y en los últimos años se dio un despertar en ese sentido, ¿verdad? Con muchas empresas entrando a cotizar, brindando oportunidades de inversión para los inversionistas, y eso hizo también que muchas instituciones que no tenían casa de bolsa, que no tenían administradoras de fondos, empiecen a ver ese negocio como algo interesante, ¿verdad? Este negocio de intermediación, como dijo Fernando, que es un mecanismo distinto al tradicional que es el sistema financiero, ¿verdad? Y eso hizo que también nosotros fuimos de alrededor de 5 o 6 casas de bolsa que éramos hace 6, 7 años a 16 hoy, ¿verdad? Entonces aumentó mucho la competencia, pero eso hizo que mucha más gente esté hablando del tema y que toda esa gente obviamente busque emisores, busque inversionistas, y con eso logremos crecer, ¿verdad? Sí, subió también la demanda. Pero César, justamente porque vemos ese salto en la pandemia, años con de muchísima incertidumbre, y todavía estamos en un periodo pospandémico con mucha incertidumbre. ¿Se puede decir que vamos a seguir creciendo, o hay alguna proyección de que seguiríamos creciendo a estas tasas cuando ya se calme todo esto de la pospandemia, o solo fue circunstancial por ese momento histórico que estábamos teniendo, de que la gente veía que era estable y era una opción muy potable para poder invertir y resguardar así sus ganancias? No, yo creo que esto está comenzando recién a crecer. O sea, nuestra expectativa es ya, en términos de millones de dólares, el año pasado operamos un poco más de 3.000, y nosotros ya estamos como bolsa, como directorio de la bolsa y con los colegas en busca de los 10.000, ¿verdad? Que sería apenas 25% del Producto Interno Bruto, sería todavía un volumen muy pequeño en relación a otros países de la región que tienen 200% del Producto Interno Bruto en su operativa bursátil, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que esto está comenzando, realmente está comenzando, y hace 20, 30 años siempre decía, che, esto está comenzando. Cuando empezó Cadiz, mi empresa hace 19 años, che, esto está comenzando. Y en realidad creo que todavía son volúmenes muy, muy pequeños, porque nosotros tenemos mucha evolución todavía que desarrollar. Fíjense que IPS no invierte nada en la bolsa todavía, y es el mayor inversor institucional del mercado. Cuando en algún momento la superintendencia de pensiones, porque eso tiene que ocurrir, digamos, empieza a funcionar, los fondos de pensiones empiezan a manejarse con un criterio de mediano y largo plazo orientado al crecimiento de la empresa y no solamente en el sistema financiero, estos volúmenes van a quedarse realmente cortos, ¿verdad? Alfredo, aprovechando tus conocimientos de economista, ¿ahí hace falta un ajuste en la carta orgánica? Exactamente. ¿Para poder hacer esas inversiones? Exactamente. Hoy básicamente está limitada por esa carta orgánica, y que es un poco una crítica que se le hace, porque por lo general el sistema de pensiones suelen ser aquellos canales, digamos, de fondo, porque generalmente ellos juegan a un largo plazo, entonces tienen también mayor flexibilidad de colocar sus ahorros de repente en necesidades de financiamiento que estén... Claro, dentro de ese círculo virtuoso que estaba explicando Alfredo, el mayor retentor del ahorro de la gente en Paraguay, ¿quién es? IPS. Claro, o sea, porque ese dinero que le está sacando al obrero, al empleado, digamos, para pagarle jubilación en X tiempo, digamos. Ese es el mayor cúmulo de ahorro que tenemos en el país, ¿verdad? Y eso, si eso se destina a una inversión controlada, digamos, de la bolsa, regulada, donde las empresas tienen que declarar su cantidad de empleados y eso tiene que coincidir con su lista IPS, o sea, fíjense lo interesante que puede ser que si IPS entra y bueno, obviamente va a motivar a que muchas empresas más se formalicen, tengan empleados en nómina, y porque de otra manera no van a poder recibir esos recursos, ¿verdad? O sea, para IPS también puede ser virtuoso. Vemos lo que pasó en julio, en el acumulado, o sea, de enero a julio de este año. Ese acumulado, esos volúmenes negociados, que son cerca de 10 billones en dólares, sería aproximadamente 1.484 millones de dólares, es menor a lo que ocurrió el año pasado. Y creo que ahí tiene que ver mucho lo que han sido las condiciones del mercado. Entonces ahí, quizás César, comenzar contigo. Cambió, parece que las condiciones del mercado cambiaron. Sí, o sea, ¿y cuáles serían entonces ahí los desafíos y las oportunidades, verdad? El tema es que tuvimos un primer semestre con mucha incertidumbre en los niveles de tasa de interés. O sea, en julio de 2021 la tasa de referencia del Banco Central de Paraguay era 0,75, hace un año. Y en julio de 2022, 7,75. O sea, se multiplicó por 10 la tasa de interés de referencia del mercado, que el Banco Central está haciendo su trabajo, digamos, de frenar la inflación, pero hace que los agentes del mercado frenen sus decisiones de inversión. O sea, una empresa que quiere invertir, que tiene un proyecto, dice, bueno, yo voy a esperar 6 meses porque no sé a qué tasa voy a salir a colocar en este momento. Y también el inversor dice, no, yo dejo nomás. Y vos te fijas también en los niveles de ahorro del sistema, la cantidad de dinero que hay en ahorro a la vista subió bastante en ese tiempo, porque la gente no invertía a plazo, decían, no, pero en estos niveles de tasa todavía no sabemos una tasa a largo plazo interesante, ¿verdad? Eso está cambiando en este segundo semestre positivamente. En julio, de hecho, ya tuvimos un nivel de emisiones más importante que el primer semestre. Entonces, yo creo que vamos a repuntar y posiblemente lleguemos a los niveles del año pasado, inclusive un poco más de vuelta en este segundo semestre, porque las condiciones del mercado ahora ya están más estabilizadas, ¿verdad? El Banco Central en la última reunión de política monetaria subió 0,25 ya nada más su tasa. Hay expectativa a lo mejor de un 0,25 más, no mucho más, porque bueno, el consumo ya está frenado, ya la inflación está retrocediendo. Entonces eso le va a dar más certidumbre al mercado y es factible que tengamos más emisiones, ¿verdad? O sea, y Fernando... Eso te iba a decir también, Fernando, para explicar también, ahondar en esto que está planteando César, en un momento dado el ahorrista prefería guardar nomás su dinero y no invertir por un menor retorno, porque en el plazo a lo mejor podría tener un mal resultado. Claro, por un lado lo que explica César es el emisor, o sea, la empresa que está necesitando fondos en primer momento y que está con una perspectiva de salir a cotizar en bolsa, al ver un contexto de tasa creciente constantemente, se hace muy complicado para el emisor salir a una tasa competitiva, digamos, que le suene atractivo a ese inversor,
conquistarle con una tasa razonable, porque ve que todas las tasas de intereses del mercado están subiendo. Tengamos en cuenta que el plazo promedio de las emisiones en bolsa es por lo general mucho más largo que un plazo de una operación bancaria. En promedio, las empresas que se financian en guaraníes, por ejemplo, dentro de el mercado bursátil, están teniendo un promedio de plazo ponderado de 9,6 años. O sea, estás hablando de un financiamiento a muy largo plazo. Entonces, obligarse uno mismo a una tasa muy por encima de lo que uno está dispuesto a pagar durante los próximos 10 años es lo que a veces genera un poquito ese parar la pelota del lado del emisor, del lado de las empresas, porque está tomando una obligación a un muy largo plazo. Fíjense que inclusive Hacienda se retiró del mercado este año, ¿verdad? Estaba colocando los bonos y los inversionistas le pedían tasas muy altas, ¿verdad? Porque la curva de tasas señalaba una incertidumbre muy grande, y en la incertidumbre de largo plazo, ¿qué te pide el inversionista cuando hay incertidumbre? Págame más tasa. Y el emisor dice, che, pero si la expectativa es que en los años posteriores la tasa sea baja, no te voy a pagar por 10 años una tasa alta que después yo me quedo colgado con un costo financiero muy alto. Entonces, esa incertidumbre es realmente la que frenó un poco el mercado en el primer semestre, y es la que hoy se está un poco ya suavizando, y el horizonte es un poco más claro para el futuro. La previsibilidad es muy importante para el emisor, César. Es realmente para toda la economía. O sea, en economía la incertidumbre es lo peor, porque la incertidumbre hace que, ¿qué haces ante la incertidumbre? ¿Qué haces vos? Yo iba a cambiar tu auto, iba a cambiar tu auto y realmente no sé, porque este está complicado, no sé si me van a despedir, no sé si mi mamá va a seguir trabajando, o sea, vamos a operar nomás unos 6 meses, ¿verdad? Bueno, ese 6 meses ya te genera esa incertidumbre, es lo que hace que se frene la economía, ¿verdad? Correcto. Ahí, como dice César, siempre tenía un colega economista que también decía, peor que te digan que sí o que no es que te digan no sé, porque ante un escenario donde uno no sabe qué tiene que hacer, tampoco puede tomar decisiones y tomar acciones. Sí, imagínate un proyecto de largo plazo, digamos, ¿verdad? Correcto. Como es que dicen, no hay más cobarde que el capital, también dicen los economistas. Y quizás en la última diapositiva, ¿vale? Creo que un elemento importante, la siguiente, ¿vale? Por ahí cerrando. Acá se ve comparado los 2 trimestres de este año. Vemos en el color celeste, para que la audiencia un poco también siga lo que ha sido negociado en el mercado secundario. Y esto quizás recordar nomás, pero cerca de incluso 6 años atrás, el mercado secundario representaba solamente un 30%, ¿verdad? Esto es un signo de que el mercado de capital está ganando profundidad. ¿Por qué César? Antes de eso, sí. ¿A qué llamamos mercado primario y a qué llamamos mercado secundario? Sí. Eso. Mercado primario es yo le llamo siempre el mercado de los 0 kilómetros, digamos, ¿verdad? Para hacerlo fácilmente, en el mercado automovilístico, vos te vas a un concesionario, retiramos 0 kilómetros. Así mismo es el mercado primario, vos te vas a comprar un bono o una acción directamente del emisor, ¿ok? El emisor te vende, el emisor recibe la plata. Entonces, en ese momento, el mercado primario lo que ocurre es un financiamiento directo, digamos, del inversionista a la empresa. En el mercado secundario, ¿qué pasa? Como los plazos son largos, lo de los bonos, ¿verdad? Y lo de las acciones, de hecho, ya son, digamos, hasta que la empresa que sabía existe la acción, necesita el inversor liquidez. La bolsa provee eso. Entonces vos invertís a 10 años, pero sabés que mediante el mecanismo de bolsa, en 6 meses, en un año, podés vender tu posición. Eso es el mercado secundario. Y en la medida que el mercado secundario sea más profundo, que sea mejor el mercado secundario, el inversionista invierte a más largo plazo, porque dice, yo no sé qué va a pasar dentro de un año, pero sé que puedo salirme de mi inversión. Entonces busco la mejor tasa, la tasa de 10 años, gano esa mejor tasa, mientras tanto pueda hacerlo, ¿verdad? Y después, si necesito, vendo nomás, ¿verdad? Pero cuando comenzó en los primeros años la bolsa, las emisiones eran máximo a 3 años. Nadie compraba más de 3 años, porque ¿qué pasa si necesito? ¿Qué pasa si necesito? Era la pregunta. Hoy eso prácticamente no hay duda. O sea, vos compras a 10 años, inclusive Hacienda colocó a 20 años de plazo y sabe que puede salirse. De hecho, Hacienda afuera emite a 30 años de plazo. Eso no quiere decir que el que compra el bono tiene que sentarse a esperar 30 años. Simplemente hay un mercado secundario muy bueno que le garantiza liquidez en caso de necesidad. ¿Cuál es el plazo máximo de una emisión?
que hayan tenido en los últimos tiempos? Si no me equivoco, el de Hacienda es el que de más largo plazo tiene. No existe una limitante en sí. Bueno, de hecho en Argentina, por ejemplo, fue un caso muy renombrado hace un par de años, sacaron bonos a 100 años, por ejemplo, dentro del mercado argentino. Entonces, Inglaterra tiene bonos perpetuos. No vencen nunca, digamos. No vencen. Solamente paga intereses toda la vida, ¿verdad? Pero por eso nomás vemos que el plazo sigue siendo un factor diferencial hoy en día dentro del mercado bursátil. Muy importante lo que mencionaba César, lo que le provee este escenario de liquidez y este mercado secundario o la reventa del 0 kilómetro, te da la posibilidad de vos salir de la inversión, y eso genera, y es una demostración también de la madurez del mercado, porque la gente de a poco va entendiendo que no necesariamente tiene que esperar al vencimiento, sino que puede entrar y salir, y eso aumenta el nivel de transaccionalidad del mismo mercado. Entonces, pero ojo, el que compra de la reventa en ese mercado secundario no es que se está comprando un problema, no es que tiene, digamos, problema que, bueno, un chileré, yo le tengo que cambiar el volante para que me funcione. No, es así. Es como como toda transacción económica. Uno vende porque dice, bueno, quiero otra cosa, y el que compra dice, quiero eso que vos tenés. O sea, es como todo, sencillamente es un intercambio de necesidades, ¿verdad? Alfredo, ¿qué falta para que en nuestro país se desarrolle aún más el mercado bursátil? Yo creo que, como volviendo un poco a la primera lámina, no sé si Vale me ayuda, creo que en gran medida, digamos, creo que como decía yo, se requiere que el sistema financiero se consolide aún más. Nosotros tenemos, prácticamente cuando hablamos de banco y financiera, la bancarización es muy baja, quizás no supere el 30-35%, y por lo tanto eso también limita la profundidad del mercado de capitales. Y acá es muy interesante porque, si bien yo hablaba del ahorro, una economía, cuando yo pongo acá que impide la fuga de capital y atrae capital extranjero, el capital, cuando hay libre movilidad, por lo general busca toda esa compensación que es riesgo-rentabilidad. Si en otro país nos ofrecen más seguridad y mayor rentabilidad, el capital migra hacia esos lugares. Entonces, un sistema financiero consolidado, un mercado de capitales profundo, que regala esa garantía y esa confianza, digamos, permite que ese financiamiento, ese ahorro, pase a la inversión y permite, digamos, que esa economía se crezca y se desarrolle. Por lo tanto, también podría ser, creo, un elemento que inversionistas extranjeros también puedan cada vez más invertir en nuestro mercado de capitales y apoyar el desarrollo de empresas que seguramente apuestan, digamos, por el país y más allá, incluso en sus actividades económicas, ¿no? Sí, totalmente, pero para mí el quid de la cuestión se va a dar con una profesionalización del manejo de los fondos de pensiones y con una apertura a una regulación adecuada para todo el mercado de pensiones, ¿verdad? Que no sea IPS el único, que haya otro sector privado que también pueda juntar esos recursos de largo plazo, porque eso da recursos de largo plazo. Y tenemos países de la región, por ejemplo, como Bolivia, que hace 20 años comenzó, Chile, que hace más de 30 años comenzó, y hoy tienen recursos de ahorro interno muy importantes, ¿verdad? Nosotros estamos en eso muy atrasados. La Bolivia opera cerca de 20 mil millones de dólares al año su bolsa, con su fondo de pensiones, comprando permanentemente e invirtiendo en el país, ¿verdad? Y nosotros esperamos la inversión extranjera, pero si nosotros mismos, nuestros propios recursos, no invertimos, exigirle o pedirle al extranjero que invierta no tiene mucho sentido, claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que fundamental es la reforma del sistema de pensiones, orientando a una profesionalización, ¿verdad? Hoy vos tenés un IPS que el mismo consejo tiene que decidir sobre las inversiones, sobre los hospitales, sobre los enfermos, o sea, y el consejero sabe que se muere un niño y el presidente puede volar, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedica a pensar en las inversiones? Claro. Algo muy cercano, si al 0%. Diariamente tenés incendios que apagar, claro, en el IPS. Entonces, IPS tiene un problema estructural, que es que el 99% del tiempo lo más importante es la salud, y está bien que sea así, pero esto tenés que liberarle, digamos, o sea, sacarle, porque este tema de salud es inmensamente más importante y los recursos nunca alcanzan, y por el otro lado tenés que generar ingresos para poder pagar jubilaciones. Entonces nunca se le mide por ese lado, digamos, ¿cuánto genera el fondo de pensiones de IPS de rentabilidad? No sabemos, porque a nadie le importa, digamos, solamente si quiere plata le importa. Sin embargo, en un mercado competitivo, en un mercado donde eso se desarrolle y se profesionalice, la rentabilidad de esos fondos es el objetivo de ese consejo, ¿verdad? De ese grupo de gente que está administrando.
Entonces, yo creo que eso nos va a dar un salto brutal, no solamente al mercado de capitales, porque el mercado de capitales es simple canalizador, digamos, a la economía paraguaya, a las empresas paraguayas para orientarse a inversiones de largo plazo. O sea, este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.